Vamos a decirle, Señor, en esta hora nos ponemos en tus manos. Necesitamos, Señor, de esa palabra. Necesitamos ser edificados. Necesitamos, Señor, ser corregidos. Necesitamos, Padre, que en esta noche envíes esa palabra, Señor, que nosotros estamos, Padre bendito, presto para escuchar tu voz. Padre, gracias por el privilegio que me das en esta noche de poder ser el portador, de poder ser la persona, Padre, que vas a utilizar para hablar, para poder manifestar cuál es tu voluntad. Señor, envía cada palabra, quita toda palabra de hombre, Señor, y que puedan salir de mis labios cada palabra, Señor, que sea de edificación para tu pueblo. Gracias, tu Espíritu Santo, Señor, esté manifestándose, moviéndose y confirmando la misma. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Quiero leer, hermanos, el libro de los Salmos, capítulo 126, versículos 5 y 6. Amén. Salmos 126, 5 y 6, dice la Biblia de la siguiente manera: los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Gloria a Dios. Qué hermoso, qué hermosa palabra, hermano. Amén. Pero aquí como que hay dos formas de sembrar, hermano. Porque dice, los que sembraron con lágrimas. Eso quiere decir, hermano, que también se puede sembrar sin lágrimas. Amén. O sea, sin esfuerzo. Pero los que sembraron con lágrimas, hermano, dice la Biblia que ellos con regocijo van a segar, o sea, a cosechar. Entonces existen dos etapas en el ciclo de la vida, hermano: la siembra y la cosecha. Amén. Ahora, en la siembra, hermano, es una etapa, es un ciclo donde hay sacrificio, según el versículo. Hay dolor, hay recesión. Hermano, nosotros que somos personas que conocemos el campo, sabemos, hermano, que cuando llega el tiempo de la cosecha, de la siembra, es cosa seria. A veces, hermano, hay que eximirse de muchas cosas porque estamos sembrando. Amén. Diferente en la cosecha, hermano. Entonces aquí habla el Señor y dice: los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Entonces aquí hay una ley, que el que siembra cosecha, hermano. O sea, no puede dejar de cosechar a alguien que siembre. Esa es la razón por la cual usted y yo debemos de ser hombres y mujeres que sembramos esa semilla. ¿Usted quiere que esta iglesia se llene, hermano? Yo también. Pero tenemos que, para poder cosechar, ¿qué tenemos que hacer? Sembrar. ¿Y cómo vamos a sembrar? Muerto de la risa. Dice la Biblia, con lágrimas, o sea, con esfuerzo. Por eso es que al momento, hermano, de que el departamento de Queruso, hermano, movido por el Señor, dice: vamos a tener una actividad evangelística, no tengo tiempo. Eso es, hermano, sembrar sin dolor, sin lágrimas. Solamente cuando me sobra el tiempo. Y como dice mi mamá, ¿sabe cuándo? Nunca. Pero hay que aprender a sembrar, hermano, con lágrimas, con dolor.
algo que cueste. El momento de la siembra es un momento de recesión. Es un momento, hermano, de estrecheces. Y a diferencia de la cosecha, hermano, en la cosecha dice que hay regocijo. Amén. Hay gozo, hay felicidad. Entonces, pero más allá de eso, yo quiero, hermano, en esta noche que nosotros podamos ver en esta alegoría que podamos ver, que vemos aquí en esta palabra, hermano, podemos también ver el trabajo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Aquí en este versículo nos está mostrando, hermano, la primera y la segunda venida de Cristo. En este verso. En la primera venida, dice, hermano, los que sembraron con lágrimas. Y la Biblia dice en Mateo capítulo 13, verso 3, dice, y les habló muchas cosas por parábola diciendo, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Hermano, Cristo, escúcheme esto, Cristo salió de la eternidad y vino a esta tierra ¿a qué? A sembrar una semilla. Amén. Él vino, dejó su eternidad y vino a esta tierra, hermano, con un propósito de sembrar una semilla. Primer venida. Filipenses capítulo 2, versos 7 y 8. Dice la Biblia, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Cómo sembró Jesús? Con lágrimas. Amén. Le costó su vida. Dejó su eternidad, dejó su confort, dejó su tiempo, dejó su gloria, dejó a su Padre. Dejó, hermano amado, todo lo que él poseía voluntariamente. Dice que, hermano, se despojó. Así dice la Biblia. Sino que se despojó a sí mismo. ¿Qué significa despojarse? Privar a alguien de lo que goza y de lo que tiene. Él voluntariamente, hermano. Pero a veces nosotros cuando nos toca ir a sembrar, hermanos, no dejamos nada voluntariamente. Pero él vino a hacer esa siembra, dejó, hermanos, su eternidad y vino, y dice la Biblia que tomó forma de siervo. O sea, vino a servir. Hecho semejante a los hombres. Y ahora, no solo eso, sino que ya siendo semejante a los hombres, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente. O sea, para un hombre, hermano, cuando obedece, se está humillando. Amén. Porque aquí dice, hermano, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente. A él no lo hicieron obediente, él se hizo obediente. Él obedeció porque quiso obedecer, hermano. Yo a usted no le puedo obligar que obedezca, ni usted me puede obligar a mí que yo obedezca. Usted tiene que obedecer cuando usted decida obedecer. Yo voy a obedecer cuando yo decida obedecer. Porque aquí dice el Señor, hermano, que Él se hizo obediente. Estaba cumpliendo, hermano, estaba sembrando.
Venía dolor, no era un tiempo de regocijo, era un tiempo, hermano, de dolor, de humillación. Aquí a él los cogían, hermano, las 24 horas del día. A él aquí lo cogían, hermano, los 12 meses del año. Él pasaba, hermano, su diario vivir cuando su vida era el cielo. Cumplió 30 años, hermano, y tuvo que pasar 3 años y medio de terribles dolores, persecuciones, acusaciones. Estaba sembrando la semilla. Amén. Era tiempo, hermano, de sacrificio, de dolor. Los que con lágrimas sembraron. Dejó su gloria. Juan capítulo 17, verso 5. Dice, hermano Jesús, ya cuando terminaba el ministerio, dijo: ahora pues, Padre, glorifícame a tu lado tuyo con aquella gloria que tuve. Eso quiere decir, hermano, que aquí no tenía gloria. Y qué triste, hermano, es para alguien que haya tenido gloria, que sepa lo que es gloria, y que de repente, hermano, hasta el último del ser humano venga y lo escupa. Esto es como el que haya tenido grandes posesiones, hermano, y cuando de repente quede sin nada. Y hasta la persona que en sus tiempos, hermano, de bonanza económica, era un insignificante para él, ahora sea su verdugo. Eso es humillante, eso es doloroso. Pero él estaba sembrando una semilla, hermano. Él había venido con un propósito. Nada lo iba a hacer mover de lo que él, hermano, se había entregado a la obra que el Padre le encomendó. Sin gloria. Por eso, sin gloria le tocaba, ¿qué, hermano? Dice, andando. La Biblia dice, los que siembran, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Dice, irán andando y llorando. Pero ¿por qué se llora, hermano? A veces se llora de alegría, sí, pero también a veces se llora de tristeza, de dolor, de decepción. Jesús lloraba, hermano, a ver una Jerusalén que lo único que él quería era su bien. Y viendo al hermano, yo me imagino que hasta con la voz entrecortada le decía: Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas, apedrea a los que te son enviados. ¿Cuántas veces yo no quise cubrirte? Como la gallina cubre sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste. Estaba sembrando con dolor, hermano. Pero el dolor no lo detenía, porque ese hermano dice que es llorando y andando, andando y llorando. ¿Cuántas veces no lo defraudaron a Jesús? Pero nada de eso, hermano, lo detuvo. ¿Por qué? Hebreos capítulo 12, verso 2 dice la Biblia: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Él tuvo que menospreciar el oprobio, hermano, porque estaba sufriendo la cruz, porque estaba sembrando. Estaba sembrando con dolor, hermano. Estaba sembrando con lágrimas. Estaba andando y llorando. Y sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. ¿Qué significa oprobio, hermano?
oprobio, afrenta, deshonra, deshonor, vergüenza, humillación, afrenta, agravio, injuria, infamia. Entonces quiere decir que él menospreció, hermano, la afrenta. Menospreció la deshonra. Ah, pero nosotros nos miran mal, ya no. Ya estamos bravos. ¿Qué te pasa, hermano? ¿Por qué no vas a la evangelización? No es que mi hermano no me saludó. Dice que Jesús, hermano, menospreció la afrenta, la deshonra, la vergüenza, la humillación, la afrenta, los agravios. Él menospreció. ¿Qué es menospreciar? Dale menos valor, hermano. Si de repente su pastor a usted lo mira mal, menosprecie eso, no le dé valor. Tal vez mi pastor o no lo hizo a propósito, o de repente pues se peleó con la pastora y amaneció en esos días difíciles. Pero no que eso, yo me voy de la iglesia y porque el pastor ya no me ama. Pero si usted no vive por mi amor, usted vive por el amor que Dios le tiene a usted. Si el amor que lo salva no es el amor del pastor, es el amor de Cristo. Entonces hay que aprender, hermano, en el sufrimiento de andando y llorando, tenemos que aprender a menospreciar los oprobios. Amén. Denle un aplauso al Señor, hermano. Entonces, por eso dice la Biblia, puesto los ojos en Jesús, en Él. ¿Quién es Él? Aquí le ponen, hermano, el autor y consumador de la fe. Si hay una fe, hermano, menospreció. ¿Quién es el autor? El autor es el que la saca, el que la inventa. Si el amor que lo salva no es el amor del pastor, es el amor de Cristo. Es porque hay un Cristo, hermano. Entonces hay que aprender, no hubiera fe en el sufrimiento de andando y llorando, también eres el consumador. O sea, es el principio y el fin de la fe. Amén. Denle un aplauso al Señor, hermano. Y solo en Él nosotros tenemos que poner los ojos, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Por eso dice el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz. Sufrió, hermano, el autor, porque estaba sembrando con dolor y consumador de la fe. Si hay una fe, por eso nada lo menospreció. ¿Quién es el autor? El autor es el que la saca, el que como hombre. Si el amor que lo salva no es el amor del pastor, es el amor de Cristo. Es porque hay un Cristo, hermano. Entonces hay que aprender, no hubiera fe en el sufrimiento de andando y llorando, ¿quién eres el consumador? Más o menos 3 de la tarde. O sea, es el principio y el fin de la fe. Amén. Denle un aplauso al Señor, hermano. Después, hermano, de haber pasado solo en Él, nosotros tenemos que poner los ojos. Después de haber pasado toda una noche, hermano, en Jesús, el autor y consumador de la fe. Por eso habían hecho pedazos, hermano. Por el gozo puesto delante de Él, no había parecer en Él la cruz. Sufrió, hermano, el autor, porque estaba sembrando con dolor. Isaías lo veía, hermano. Si hay una fe, Isaías lo veía. Por eso nada lo menospreció. ¿Quién es el autor? El autor es Él, molido hombre por nuestro pecado. Si el amor que lo salva no es el amor del pastor, es el amor de Cristo. Es porque hay un Cristo, hermano. Se ha comido, ¿verdad? Entonces hay que aprender, no hubiera fe en el sufrimiento de andando y llorando. ¿Quién eres el antes de cocinar usted ve la carne? O sea, es el principio a la carne y el fin de la fe. Fresca. Amén. Denle un aplauso Cristo, al Señor, hermano. Después, hermano, solo en ella nosotros tenemos que poner los ojos. Después de haber pasado toda una noche, hermano, en Jesús, el autor y consumador de la fe. Por eso habían hecho pedazos. Por el gozo puesto delante de Él, no había parecer en Él la cruz. Sufrió, testigo de nuestra paz, autor, porque estaba sembrando con dolor
Isaías lo veía castigado, hermano. Isaías lo veía. Por eso nada lo veía. Estaba sembrando. El autor es él. Y estaba sembrando ¿qué? La preciosa semilla que lo salva. No es el amor del pastor. Y cómo sembraba, llorando. Es porque hay un Cristo, hermano. Se ha comido, ¿verdad? Entonces hay que no lo hubiera fe en el sufrimiento de llorando. ¿Quién eres? Así lo veía, hermano amado. O sea, es el principio y el fin, hermano. En esa cruz sagrado, una carne triturada. Ya la había reversado el autor y consumador de la fe. Lo clavaron en esa cruz por el gozo puesto delante de él. No había parecer en él. La clava atravesó su testigo de nuestra paz. Autor estaba sembrando con dolor. Isaías lo veía castigado. Isaías lo veía. Estaba sembrando. El autor es él. Estaba sembrando la preciosa semilla que lo salva. No es el amor del pastor. Estamos sembrando, llorando. Es porque hay un Cristo, hermano. Si no lo hubiera fe con los dolores de los esclavos, llorando. ¿Quién eres? Así lo veía, hermano. Y el piso, hermano, tenía agua. Su cuerpo no tenía sangre. Solo estaba hinchado. El autor y consumador de la fe. Por el gozo puesto delante de él. No había parecer en él. Él no podía ver. Sus ojos estaban tapados con dolor. Isaías lo veía castigado. Dice la Biblia, estaba sembrando. El autor es él. Estaba sembrando. Esa preciosa semilla que lo salva. No es el amor del pastor. Estamos sembrando. Es porque hay un Cristo para hermano. Si no lo hubiera fe con los dolores de los esclavos, llorando. ¿Quién eres? Así lo veía, hermano. El piso tenía agua. Su cuerpo no tenía sangre. Solo estaba hinchado. Solo el que siembra con lágrimas, dice la Biblia, el que cosecha con regocijo. Jesús tenía que sembrar con lágrimas porque la cosecha íbamos a ser nosotros. La cosecha iba a ser la iglesia. La cosecha iba a ser su familia. La cosecha iba a ser usted. Dice la Biblia. Por eso no se negó, hermano. Se negó a sí mismo. No es el amor del pastor. Estamos llorando. Es porque hay un Cristo para hermano. Si no lo hubiera fe con los dolores de los esclavos, llorando. ¿Quién eres? Así lo veía, hermano. El piso tenía agua. Su cuerpo no tenía sangre. Solo estaba hinchado. Solo el que siembra con lágrimas, dice la Biblia, el que cosecha con regocijo. Jesús tenía que sembrar con lágrimas porque la cosecha íbamos a ser nosotros. La cosecha iba a ser la iglesia. La cosecha iba a ser su familia. La cosecha iba a ser usted. Dice la Biblia. Por eso no se negó, hermano. Se negó a sí mismo. No es el amor del pastor. Estamos llorando. Es porque hay un Cristo para hermano. Si no lo hubiera fe con los dolores de los siembra con lágrimas, dice la Biblia, el que cosecha con regocijo. Jesús tenía que sembrar con lágrimas porque la cosecha íbamos a ser nosotros. La cosecha iba a ser la iglesia. La cosecha iba a ser su familia. La cosecha iba a ser usted. Solo en esa batalla estaba muriendo el gran Jesús. No se negó, hermano. Estaba muriendo el hombre. La carne estaba siendo quebrantada. No es el amor del pastor. Como dice Isaías, varón de dolor. Porque hay un Cristo para hermano. Estaba sembrando. Nos estaba sembrando esa preciosa palabra.
Dice la Biblia, cuando se cosecha con regocijo. Jesús tenía que sembrar con lágrimas porque la cosecha iba a ser nosotros. La cosecha iba a ser la iglesia. La cosecha iba a ser su familia. La cosecha iba a ser ustedes solo en esa batalla. Estaba muriendo el gran Jesús, no se negó, hermano. Estaba muriendo el hombre. La carne estaba siendo quebrantada. El amor del pastor, como dice, si es varón de dolor, porque hay un estaba sembrando. Se estaba sembrando esa preciosa palabra. Fue con dolor, fue con lágrimas. Dice la Biblia, tenía que sembrar con lágrimas porque la cosecha iba a ser nosotros. La cosecha iba a ser la iglesia. La cosecha iba a ser su familia. La cosecha iba a ser ustedes. Muriendo estaba muriendo el hombre. La carne estaba siendo quebrantada, sembrando con dolor, con lágrimas, varón de dolor. Pero hermano, llorando, pensando, volverá a venir, hermano, está de venir, vendrá y no se tardará y vendrá, hermano, por usted, vendrá por mí, aleluya. Tenía que sembrar con lágrimas porque la cosecha iba a ser nosotros. La cosecha iba a ser la iglesia. La cosecha iba a ser su familia. La cosecha iba a ser ustedes. Muriendo muriendo el hombre. La carne estaba siendo quebrantada, sembrando con dolor, con lágrimas, varón de dolor. Pero hermano, llorando, pensando, volverá a venir, hermano, está de venir, vendrá y no se tardará y vendrá, hermano, por usted, vendrá por mí, aleluya. Tenía que sembrar con lágrimas porque la cosecha iba a ser nosotros. La cosecha iba a ser la iglesia. La cosecha iba a ser su familia. La cosecha iba a ser ustedes. Muriendo ahora viene como león. Ya no viene, hermano, a que lo juzguen. Volverá a venir, hermano. Ya no viene, hermano, y no endurecido, hermano, por usted. Ahora su voz será, hermano, como el estruendo de grandes aguas. ¿Por qué? Ahora hermano, que sembraron con lágrimas porque la cosecha iba a ser nosotros. La cosecha iba a ser la cosecha iba a ser su familia. La cosecha iba a ser ustedes. Ahora viene como león. Viene, hermano, a que lo juzguen. Ya no viene, hermano, endurecido, hermano, por usted. Ahora su voz será, hermano, como el estruendo de grandes
se sigan en caballos blancos, estruendo que tiene que humilde, sangre de su boca sale una espada para herir con ella a las naciones, para a sus ángeles, escuche esto, para reunir de los cuatro vientos a los elegidos, desde los confines de la tierra hasta los confines del cielo. ¿Usted cree, hermano, que quiénes son esos? Mire que ahí no va a ser el mismo. Él dice, y enviará a sus ángeles a la cosecha. ¿De dónde cree que lo saca a estos? Antes de que venga su ira. Para que no estén aquí. Recuerde que a un grupo él mismo viene. En Tesalonicense dice, porque él mismo, porque el Señor mismo. Pero aquí no es el Señor mismo. A este los empieza a recoger desde todos los confines de la tierra, hermano. Los empieza a recoger toda su siembra, todos los sembrados. Estos han pasado 7 años de desgracia aquí en la tierra, hermano. Y él enviará a sus ángeles para reunir, esas son sus gavillas, para reunir de los 4 vientos a los elegidos, desde los confines de la tierra hasta los confines del cielo, o sea, de toda parte del mundo. ¿A dónde aparece este grupo? Que ya no va a estar aquí. Es que Dios, es que Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores, que está su inscripción en el muslo, Él viene a destruir a toda la humanidad. Pero para eso ya aquí no tiene que haber nadie de los que son de Él. A un grupo se los llevó hace 7 años atrás. Y a estos los manda a recoger por sus ángeles. Y miren lo que dice Apocalipsis capítulo 7, verso 9. Ya eso lo hemos leído y releído, debemos de sabérnoslo de memoria. Después de esto, miré,
Y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar. ¿De dónde eran? De todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas. ¿Y de dónde mandó? ¿A dónde mandó a sus ángeles a recoger? A todos los confines de la tierra, desde la tierra hasta los cielos. Que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, ya estaban vestidos de ropas blancas y con palmeras en sus manos. ¿Dónde estaban? En el cielo. ¿Quiénes se lo llevaron? Los ángeles. Antes que sea la segunda venida de Cristo. Porque usted y yo no estamos esperando la segunda venida de Cristo, hermano. Nosotros estamos esperando el rapto, la venida secreta. Aquí la segunda venida es donde la Biblia dice que todo ojo lo verá. Aún hasta los que los traspasaron lo verán. Pero en la primera venida dice la Biblia que sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Para irnos, hermano, en el primer viaje tenemos que estar en santidad. Y si no estamos en santidad, nos quedamos en este segundo viaje, hermano. De que nos llevan, pero pasamos 7 años de desgracia, hermano. Y dice, entonces uno de los ancianos habló diciendo, estos que están vestidos de ropa blanca, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Estaban recién llegados en el cielo. Habían venido de alguna parte, ¿sí o no? No lo conocían. Allá arriba. Y ya usted y yo ya tenemos 7 años allá, hermano. Pero estos estaban recién llegaditos. Recién los ángeles lo habían recogido, hermano, lo que con lágrimas sembró Jesús. Fueron recogidos por los ángeles y fueron llevados al cielo. Y dice, estos son, dice, entonces uno de los ancianos habló diciendo, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos de aquí, estos son los que no se quisieron enderezar cuando el pastor le predicaba. Estos son los que no quisieron ser fiel. Estos son los que lo mismo le daba obedecer o no obedecer. Estos son los que cogían la vida espiritual como juego. Estos son los que nunca se consagraron. Estos son, Señor, pero está en el cielo. Sí, pero tuvieron que cortarle la cabeza allá abajo. Estos son los que han salido de la gran tribulación, ni siquiera de la tribulación, hermano. Porque los años de tribulación se va a componer de 2 grupos. 3 años y medio de tribulación y los 3 últimos años y medio de gran tribulación, hermano. Y a estos salieron no de la tribulación. Por eso es que no le van a cortar la cabeza al año, a los 2 años, a los 3 años, a los 4 años, a lo último, hermano. Cuando se haya absorbido la última ira del anticristo, ahí es que serán recogidos. Y dice, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido. ¿En qué? En la sangre del Cordero. Por eso también ellos son fruto, hermano, de la siembra de Jesús. Porque aún, hermano, en la gran tribulación no hay otra forma de lavar las ropas que no sea con la sangre del Cordero. Porque solo la sangre de Cristo es que salva y solo la sangre de Cristo es que nos lleva al cielo. Y a su nombre. Entonces fíjese, hermano, fíjese cómo va a venir Jesús. Y luego que ya no tenga ninguno, luego ahí sí, hermano, lo que dice Marcos capítulo 13 verso 26. Dice, verán entonces al Hijo del Hombre venir en las nubes con gran poder y gloria. Y Él enviará a sus ángeles para reunir de los 4 vientos a los elegidos desde los confines de la tierra hasta los confines del cielo.
Ahora, si se los lleva al cielo, recogió las gavillas, sembró con lágrimas, sembró con dolor, pero él, hermano amado, 7 años antes se llevó la primer cosecha, la primicia. Y después de 7 años aparece toda la gavilla, hermano. Porque el propósito de Dios, hermano, el diablo no lo va a obstruir. Amén. Si usted está para irse al cielo, hermano, usted va a ir al cielo. Ya sea, hermano, porque usted se sujete a Dios y sea obediente, o que tenga, hermano amado, que pasar por la gran tribulación, pero de que se va, se va. Porque lo sembraron. Pero yo le aconsejo, hermano, que mejor nos consagremos, no juguemos al evangelio. Esto no es de jugar, hermano, a las casitas, a las muñecas. Esto es, hermano, de vida o muerte. Esto es de salvación o condenación. Esto es, amado, de ser fiel a aquel que fue fiel en el propósito de salvación. A su nombre, denle un aplauso a nuestro Dios. Entonces, hermano, y ya usted sabe, al primer grupo, él mismo se lo viene a llevar. Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versos 16 y 17, dice, él mismo. Mire, qué privilegio para los del primer grupo, hermano. A los otros se lo llevan los ángeles. Se lo sacan de aquí, sí lo sacan. Pero el Señor manda a los ángeles. Pero al primer grupo, Él no le encarga ese trabajo a nadie. ¿Sabe por qué? Porque ese primer grupo es la novia. Y la novia es solo para Él. Y la novia solo la puede tocar Él. Nadie más puede acariciar su novia. Allí no hay ángeles que vengan y Él le encargue, anda a verme a mi novia. No, Él mismo deja los cielos. Dice, y Él mismo, con voz de mando, todo su poder, hermano. Mire cómo dice la Biblia. Porque Él mismo, no es un mequetrefe que va a venir, hermano, enclenque con miedo. Él mismo, con voz de mando, con voz de arcángel. Arcángel, hermano, ese es el grado superior de los ángeles. Y con trompeta de Dios descenderá del cielo, pero no llega a la tierra. Y viene, hermano, por lo que son suyos, por la iglesia. Y se las lleva en la nube. Amén. Esa es la iglesia novia. Pero la iglesia queda, el resto de la iglesia, a ser sacada después de 7 años. Y esa ya no por Él, solo por los ángeles, hermano. Yo sé que aquí estamos, hermano, preparándonos para irnos en el primer viaje. Amén. Diga amén, hermano. A menos que se quiera quedar y quiera vivir 7 años más. No, yo esos 7 años no los quiero vivir, hermano. Voy a vivir con Cristo. Allá vamos a estar para siempre con Él. Allá ya vamos a venir, hermano, es con Él, en caballos blancos también. Mientras que los que se quedan estarán recién llegaditos allá. Ni saben a dónde están con palmitas, dice, vestido de blanco, con palmitas en las manos, ahí mirando qué pasa. Y nosotros venimos, hermano, con el Rey de Reyes, Señor de Señores. Amén, qué lindo, ¿verdad? Vale la pena. Y a su nombre. Entonces, hermano, hemos trasladado esta palabra. Por eso el tema es la siembra y la cosecha del Señor. Él sembró en nosotros. Y usted y yo somos la cosecha de Él. Pero la cosecha, hermano, se divide en dos. En primicia, que es la novia, y en rebusco, que es los que lo recogen de todo el contorno de la tierra, hermano. Preparémonos.
para ser primicia de la cosecha, hermano. No es fácil, pero tampoco es imposible, hermano. Siempre veamos y comparemos, hermano. Cuando nosotros comparamos lo que Cristo hizo por nosotros, se nos va a hacer más fácil obedecer. Sin paz y sin santidad, nadie verá al Señor. La paz se sigue, hermano. Dice, seguid la paz. Eso quiere decir que la paz no está quieta. Si nosotros no la seguimos, se nos va, y cuando acordamos estamos nuevamente, hermano amado, peleándonos. Hoy estamos con paz, pero como no la sigo, la paz continúa y yo me quedé. Y vuelta cuando acuerdo, ya estoy embroncado con mi hermana. No sé ni por qué cuando ya no me llevo con mi vecino, con mi papá, con mi mamá. Cuando acordamos que ya estamos durmiendo, hermano, el uno en el mueble y el otro en la hamaca, los esposos. Seguid la paz, seguid la paz, es necesaria la paz y la santidad. Nadie que no tenga paz va a decir yo soy santo, hermano, no le crea. Alguien que no tenga paz no puede decir yo soy santo, porque dice seguid la paz y la santidad, sin la cual nadie, sin estas dos cosas, nadie verá al Señor, pero en secreto. Lo verá cuando todo ojo lo vea. Pero ese no es el chiste. El chiste es verlo nosotros en su venida secreta. Póngase sobre sus pies. Vamos a darle gracias a Dios por lo que hemos aprendido, hermano. Llevémonos esta palabra. Me preocupa, hermano, un poco porque pocos veo que anotan. Y yo no creo que tengan ustedes una retentiva tan brillante, perdóneme, como para no necesitar anotar la palabra del Señor. Yo del retiro, yo me traje así, mire, así tengo grapado un poco de hoja de los mensajes que escuché. Esto que le prediqué hoy fue una parte del primer día de retiro que tuvimos allá. Pero no predicaron esto. Son espigas que dan y uno con la ayuda del Espíritu Santo, hermano, empieza a sacar. Pero yo tuve que anotarlo, si no yo no me acordara ni siquiera lo que dijeron. Yo mañana le quisiera preguntar a ver qué dije. Los estoy exhortando, hermano. Perdónenme, pero es mi deber como padre espiritual exhortarlo. Acostúmbrese a anotar, hermano. Acostumbren, tráiganse una plumita, un lápiz. Si no tienen, pídanle al pastor y anoten, cojan nota. Así no se van a olvidar, hermano. Padre, gracias. Gracias por esta noche, Señor. Gracias porque tú has querido enseñarnos, Señor, que tú nos dejaste ese ejemplo de siembra, con sacrificio, con lágrimas, pero que también nos dejaste ese ejemplo de cosechas con regocijo. Ejemplo nos dejaste para que como tú hiciste, nosotros también hagamos. Que podamos aprender, Padre, la importancia de la siembra. Nosotros somos producto de una siembra. El mundo se está perdiendo, necesita ser sembrado. Ahora los sembradores que llevamos la preciosa semilla somos nosotros. A nosotros nos ha sido encomendado: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Gracias, Señor. Gracias, Padre, que tú estés levantando, Señor,
Que tú estés encendiendo, Padre, ese fuego, ese espíritu, Señor, evangelístico en cada vida, Padre. Te pido por el departamento evangelístico de esta iglesia. Levanta hombres, mujeres, Señor, con amor por las almas, Señor. Se siembra con lágrima, pero se ciega, se cosecha con regocijo. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por lo que nos has enseñado en esta noche, Señor. Que nosotros nos preparemos para hacer las primicias de tu cosecha, Señor. Prepara nuestras vidas, nuestros corazones. Que anhelemos, Señor, poder estar contigo. Gracias. Bendigo a tu pueblo, bendigo a mis hermanas, a mis hermanos, bendigo a los jóvenes, Señor. Llénanos de tu presencia. No permita que caigamos, Señor, en la monotonía, Señor. No permitas, Padre, que nuestros cultos se vuelvan insípidos, sino que cada uno de nosotros nos esforcemos para dar lo mejor para ti, Señor. Gracias. Ahora vamos a salir de este lugar